pero me iba a saltar la parte de... Porque la idea era un poco... La idea surge a raíz de las llamadas telefónicas que vamos recibiendo cuando hacemos tramitaciones sobre todo con la subvención de arte sacro, pues de todas las dudas que van surgiendo, a lo mejor documentos que entran que a lo mejor se ha hecho un gran trabajo y no era necesario porque no se sabe cómo funciona una tramitación, y luego también porque es una disciplina muy interesante que además tiene una parte científica. Los restauradores estamos ya hace mucho tiempo defendiendo que no somos gente que pintamos bien y tenemos una base científica sólida, es una disciplina muy completa y bueno, yo creo que merece la pena descubrirla. Y luego también yo tenía un especial interés porque a veces desde la administración tenemos que denegar muchas propuestas porque no responden a criterios, a normas de actuación que en el fondo protegen los bienes culturales, y a lo mejor es difícil así entender por qué a una virgen no se le pueden colocar los dedos, o por qué evitamos que se cambie un candelero, o por qué ese tipo de cosas, y al final tiene su motivo. Y creo que es más fácil cuando se entiende por qué se hacen las cosas, luego también es más fácil a la hora de plantear el trabajo, y a la hora también que luego hay muchas críticas cuando se restaura una pieza muchas veces con el tema, por ejemplo, de las limpiezas, que las piezas no están suficientemente limpias o están poco limpias, ¿no? Pues bueno, porque entendierais un poco por qué se hacen esas cosas y dejar clara la tramitación. En 5 minutos, ya que estás tú, vamos a empezar con este tema maravilloso que es la tramitación. Bueno, Carmen es una compañera de Delegación de Cultura, de Turismo, Cultura y Deporte, y yo soy restauradora y soy la que evalúo los proyectos cuando las hermandades queréis restaurar. Soy la que informo a la Comisión de Patrimonio y pongo los peros. El fundamento de todas esas cuestiones cuando se valora un proyecto de conservación, que es un documento que legalmente la ley obliga cuando se va a restaurar ciertos bienes que son piezas singulares, quiere decir que de todos los bienes culturales que tenemos, hay algunos que tienen una especial protección porque tienen valores culturales muy importantes, que no quiere decir que sean piezas muy bonitas, muy valiosas artísticamente, porque lo importante de una pieza es que tiene un valor artístico, pero también tiene un valor histórico, tiene un valor documental. De alguna manera, muchas veces las piezas es como coger un trocito de la historia y traernos algo que pasó a 500 años a día de hoy. Por ejemplo, cuando cambiamos una policromía original del siglo XVII, porque no me gusta la estética del siglo XVII, puede no gustar en el 2023, estoy haciendo desaparecer un montón de técnicas, de formas de hacer, de oficio, de taller, que realmente además no son de las hermandades, son de todos. Y eso es un legado para el futuro. Y podemos siempre buscar un equilibrio. Y bueno, eso hay que entenderlo. Para saber una policromía pues tenemos que saber hacer unos análisis. Es una cosa muy extensa. Pero bueno, la ley sí conoce todos esos casos y por eso es muy restrictiva, ¿vale? Cuando vamos a intervenir una obra, tenemos 3 supuestos. Hay un montón de obras que no tienen ningún tipo de protección, que tú puedes hacer lo que quieras con ellas, lo que quieras. Hay otro colectivo, mucho menor, que son piezas que están recogidas en el Inventario General de Bienes Muebles. Ahí ya tenemos que presentar un proyecto de conservación. Yo o el personal que corresponda tiene que leer ese documento, ver que todo está correcto y tomar si está todo correcto, muy bien, y si no, tiene que reclamar una serie de cosas. Y el tercer caso es las piezas que mayor protección tiene, que se llaman los bienes de interés cultural, que esos sí que son los que tienen que pasar por la Comisión de Patrimonio, que tienen un proceso mucho más largo. Cuando tenemos una pieza que es inventada... Bueno, aquí os ponía 2 truquillos, porque una de las cosas que hay que hacer... es que empezar por esto que no lo estaba leyendo. Bueno, conocer nivel de protección, lo que estábamos diciendo. Sin protección de inventario y BIC. Si son inventario o BIC, tengo que presentar un proyecto de conservación. El
50% mínimo de los proyectos de conservación que nos entran en Delegación de Cádiz no cumplen requisitos. Y muchas veces se deniegan directamente porque no, o sea, se deniegan y se dice, porque tiene esto que presentar nuevo proyecto indicando esto y esto y esto, ¿vale? Porque no hay como una guía de en qué consiste un proyecto. Aquí os había puesto un par de sitios donde podíais tener un poco la guía de cómo hacer ese proyecto que tanto tanto problema causa porque la gente no sabe hacerlo. Tenéis el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ahora mismo acaba de publicar hace 3 meses una guía metodológica sobre cómo se redactan estos documentos de proyecto, que vale como 6 euros, y luego este era otro recurso gratuito también del instituto que también daba orientación sobre el tema. Cuando nosotros recibimos este proyecto, nos tenéis que presentar una solicitud por registro, el proyecto de conservación, hacemos una valoración técnica y un informe. Si es un BIC, bueno, se solicitan que subsanéis las cosas que puedan faltar. Luego hacemos una evaluación, si es un BIC lo elevamos a Comisión del Patrimonio, ahí se decide si están de acuerdo con esa intervención o qué condicionantes pone, y ya hacemos una resolución y a partir de ahí ya podéis restaurar. Pero es un proceso largo, ¿vale? Aquí, sin extenderme mucho, esto era un dato que a las hermandades os puede interesar. Cuando yo tengo una pieza que es inventario general, si desde que yo entro por registro la solicitud pasan 30 días, ya puedo hacer la intervención que quiera. Salvo cuando es la subvención de arte sacro, que tiene a lo mejor unas condicionantes un poco más diferentes a lo habitual, porque lógicamente si te dan dinero, pues también hay otros plazos y hay otra forma, y sobre todo porque hay tantas peticiones que no se puede ir al mismo ritmo que del trabajo normal, ¿no? Porque los técnicos sí son los mismos. Cuando es BIC, en cambio, si pasan 3 meses y no te han informado, es que están denegando el proyecto. ¿Qué nos pasa? Que normalmente, aunque se nos pase 3 meses porque ha habido mucha carga de trabajo, siempre se intenta informar los BIC, aunque tarde un poco más, porque a veces también es verdad que desde que entra con registro o hay vacaciones, entonces ya eso es un mes en que si solo hay un técnico, si yo me voy de vacaciones ya ha pasado un mes, ¿vale? O no hay comisión de patrimonio por algún motivo, o hay mucha carga de trabajo, muchas cosas abiertas y no da tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo principal primero es saber, antes de restaurar o de plantear cualquier cosa... Uy, anda, creía que lo tenía en silencio. Es saber si una pieza es BIC o no, o si tiene algún nivel de protección. ¿Tú que eres historiador, alguna vez te has metido en esta? Sí. Vale, bueno, pues en la guía digital lo podéis ver del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico también. Se ven las protecciones. Yo normalmente entro, busco busco el BOJA y ahí en la relación de bienes muebles se ve si es BIC. O también directamente haciéndonos una consulta por registro, porque es una pena que a veces entran proyectos y es que la pieza ni siquiera tiene protección. Y eso es un trabajo para el restaurador, ¿no? Para vosotros también. Aquí habla un poquito del proyecto, que realmente la ley justo recoge esto. Y es bastante sencillo, así desglosado. ¿Cuál es el contenido mínimo? Estudio del bien. Encontramos muchísimas descripciones que nos cuentan la historia de la parroquia, la historia de la hermandad, pero al final no nos cuentan la historia de la imagen. O no nos describen correctamente la imagen. Porque al final nosotros, esto es un poco como un examen clínico de un médico a una persona. Yo necesito saber, aunque sí que el tema histórico me ayuda a englobar la pieza, a tomar decisiones sobre a lo mejor las técnicas, que puede ser original que no, pero en realidad necesito saber una buena descripción de si es una talla en madera, cuánto mide, qué tipo de preparación tiene, qué tipo de pluricromía tiene, de cuántas piezas está hecho. Y entonces aquí la verdad que normalmente hay mucha confusión, pero que en la ley es súper claro. Diagnóstico de estado de conservación, qué le pasa y dónde le pasa, con una foto. Tiene estas grietas, tiene aquí un desprendimiento, y no hace falta que sea muy exhaustivo, pero que si al verlo sepas exactamente
qué es lo que, ¿no? Dónde tiene cada cosa, porque a veces se describen, nos perdemos, se describen muchísimas cosas, pero no lo que necesitamos, de verdad. La forma en que vamos a trabajar, hay que mencionar si hago una limpieza, si es mecánica, si es química y qué productos voy a utilizar. Que aquí todo es, pues vamos a recuperar el color. Y no te dicen con qué, entonces no lo podemos valorar, ¿vale? Justificar también por qué está pasando ese daño para que nosotros podamos, o sea, que así parecen datos muy básicos, pero luego cuando se montan los proyectos hay mucha confusión. Los criterios. Aquí tenemos un melón grande, porque las cosas los tratamientos que se proponen se tienen que poder deshacer y sobre todo, bueno, en el tema no se pueden eliminar las cosas por temas estéticos. Yo no puedo coger una escultura y liarme a quitarle todos los clavos o cambiar el color de una policromía. Ese tipo de cosas, eso es una cuestión. Hay que respetar el original y la intervención siempre tiene que ser lo menor posible. Por eso la ley es muy restrictiva. Luego en la comisión a veces se entiende que es uso devocional y, por ejemplo, pues se puede entender que se le reintegre parte de un dedo. Pero por norma general la ley lo que te dice es que eso o está muy justificado o eso no se puede hacer. Porque también la ley está pensada para una escultura de uso devocional y para un edificio romano, una ruina. ¿Vale? La ley, ¿qué es lo que dice? A ver. Cuando la imagen se le aplica una restauración que la cambia la policromía y se quiere recuperar la original. Claro, bueno, pues es que en ese caso hay que tercera restauración para recuperar. Claro, mira, esto al final es como un diagnóstico médico. Yo no te puedo decir blanco o negro, porque todo eso muchas veces es de boca a boca. Hace falta un estudio previo. A veces recuperar un original significa que te quedan 3 manchas esa aquí. Intervención, ¿no? Pero lo que él comenta, que si se ha hecho una mala intervención, una mala actuación, y la ley defiende el recuperar, o sea, el eliminar esa intervención desafortunada para recuperar el origen. Claro, siempre sí es recuperable, porque muchas veces el problema que nos encontramos es que es irreversible. Claro, que se acaba todo con toda la policromía. Yo presento ahora, después vais a ver algunas imágenes de actuaciones desafortunadas que sí se han podido revertir y se ha podido recuperar la policromía original y se ha limpiado después esa policromía, no el repinte que habían hecho. Hay veces que sí es reversible, por suerte. Otra vez, bueno, el famoso Cristo de Borja no lo traigo porque claro, que cada caso es un mundo. Pero, y que, claro, que además llamamos restauración a cosas que no son restauración, porque la restauración, una de las cosas que tiene es que tiene que ser reversible, por ejemplo, las policromías. El problema también es, en ese aspecto quizás, es lo que la legislación puede hacer hacia una intervención no ortodoxa. O sea, ¿cómo penalizas tú eso? Ese es un melón por calar, ese es un problema que tenemos, que tú dices, bueno, es que realmente se llega después a multar al propietario de la pieza que le ha dado eso a una señora que tenía una tienda de manualidades y le ha pegado allí 4 colorinchis y se ha cargado una pieza, pues ese es el problema. ¿Qué herramientas te da la ley para...? Y que incluso también el objetivo de la ley también es tan restrictiva por eso. Porque, por ejemplo, si yo no soy excesivo en una limpieza, a veces no podemos limpiar las cosas, muchas veces. Y se decide mantener la suciedad porque quizás en un futuro sí se puede. O porque no tengo datos suficientes. Pero es verdad que hay mucha tendencia, pues sobre todo eso, con piezas de objeto cultural, a querer ver las piezas muy limpias. Cuando yo limpio una pieza, eso ya no tiene vuelta atrás. Por eso la ley siempre es como muy conservadora. Y hay ese choque muchas veces cuando llega un informe que, claro, pues la gente quiere ver las piezas. De hecho, lo dicen textualmente en muchas ocasiones. Restaurar es volver a la pieza nueva, nunca en la vida. Yo ahí insisto mucho. Estas imágenes son personas, o sea, son objetos de hace 300 años y tienen sus cicatrices. Y no se trata de hacerlos nuevos, y además esa pátina o ese paso del tiempo también le da valor. Ya decía Goya que el tiempo también pinta. Claro. De hecho, hay muchos colores que tornan. Los cuadros de Murillo, todos científicamente sabemos que todos los azules ahora son verdes. Claro.
Y eso forma parte de esa historia y no hace menos las Pátina, piezas. barnices originales. Eso sí lo dice la norma, ¿no? La ley habla exactamente Sí, de la concretamente palabra habla de la pátina. palabra Está pátina. jurídicamente protegida como Ahora Contemplada y contemplada. que bueno, que hay casos y casos, que hay montones de casos y que por eso también está el valorarlo dentro de una comisión. Pero que yo sé que muchas veces cuando hacemos un informe en la calle puede parecer muy restrictivo. Pero lo que sí es cierto que cuando conservamos no nos equivocamos. Si nos equivocamos del otro lado y consentimos una limpieza excesiva, eso ya no tiene retorno. Claro. Entonces, bueno, que también por eso era un poco este diálogo, ¿no? También existe el caso contrario, el caso, por ejemplo, como en el 2006 con el Gran Poder, que no se hace la limpieza completa porque en una parte devocional una limpieza completa daba una sensación, un cambio de aspecto tan grande que iba a chocar demasiado a la persona que va que lo a la veía. Que no lo reconocía como propio, como, claro, como una es decir, imagen. no se tuvieron en cuenta, en este caso los Cruz Solís, los criterios de la conservación y restauración, es decir, ir hacia la situación original de la pieza, sino que se queda un poco antes por aquello del cambio del aspecto. Claro, es que además tú nunca vas a ser una pieza original. Y sí que es verdad que en la limpieza de barnices ha habido una tendencia muy grande a retirar barnices y a barnizar cosas que en origen no. Por ejemplo, las carnaciones muchas veces no son barnizadas. No eran... O sea, justamente hay una técnica para hacer la carnación. Nos hemos acostumbrado a ver eso con barniz muchas veces. Pero justamente hay tratados 17 que... Pacheco desaconseja las encarnaduras brillantes, vidriadas, ¿no? Y Defendía las encarnaduras mates. Ya nos hemos ido al fin del mundo. Bueno, que todo... Y además también la restauración misma es una disciplina que nace hace relativamente poco y hay muchas dudas y hay mucho campo de investigación también. Han ido evolucionando los criterios también, sabéis que en los años 70, cuando se implanta, digamos, la conservación y restauración como estudios reglados en Sevilla, antes estaba en Valencia, Madrid, pero que llega, digamos, aquí a Andalucía a través de Sevilla, había unos criterios. Francisco Arquillo, que es el catedrático que empieza la línea de estudios de conservación y restauración, eso ha ido evolucionando. La metodología que se empleaba en los años 70-80 no es la que se emplea ahora. Se van revisando. De hecho, la idea de criterios. Restauración nace incluso con un, claro, mucho más atrás, Sí, pero bueno, con un claro, rehacer, con un renacer. En el ámbito arquitectónico, claro. Entonces que con ahí hay... con Raskin. Pero sí es verdad que incluso ahora se está hablando que incluso esos barnices deteriorados en algunos casos tienen también un valor documental y que hasta qué punto se pueden retirar. Porque al final eso es un testigo de técnicas. Si no deteriora la obra, o sea, hay que medir muy bien la estética. No tiene nada que ver también, a lo mejor, cómo se puede intervenir una obra en el Museo del Prado, que tienes un equipo detrás tremendo, con cómo se hace luego... Y volvemos al tema, y aquí estamos, ella que es restauradora de material arqueológico. Y yo soy restaurador de escultura polícroma y pintura de caballete. Y el entender, el debate entre patrimonio devocional y patrimonio museístico o arqueológico, o cómo compaginar los criterios generales en algo tan nuestro como es la imagen religiosa. Claro, no, bueno, y eso, tener en cuenta que en realidad aquí tienen que defender todo. Tengo que poder hablar del teatro de Cádiz. Entonces, y tengo que poder hablar de una... Entonces, por eso también está ese papel del técnico que está ahí en medio y que respetando ciertas normas del juego, esto se puede justificar, ¿no? Que no es lo mismo que me digas, no, mira, me voy a inventar toda la mano de la Virgen porque es que ahora los dedos se llevan más largos, que oye, he hecho un estudio histórico, tengo unas fotos originales y justamente que esta Virgen tenga manos es muy importante porque para la devoción tiene una significación y además ya me voy a ocupar yo de que esos dedos se pueda saber que no son originales. Entonces, todo ese planteamiento hay que hacerlo muy bien antes de autorizar, simplemente. Y hay muchos casos muy complicados. De hecho, el Giraldillo, por ejemplo, fueron 7 años porque hubo debate con esas cosas. Bueno, otras actuaciones que las hermandades a lo mejor no se hacen y que se deben de hacer. Notificación de traslado. Cuando muevo una pieza que es inventario. No cuando sale de... que esto es otra cosa. Dice que salen de Semana Santa y no se avisa porque si no aquí nos volveríamos locos.
Evidentemente esta ley a lo mejor, o sea, todo no se puede ir al dedillo, ¿no? Pero claro, si voy a mover un gran cuadro o voy a mover una escultura de aquí a un taller de restauración a no sé cuántos kilómetros, esto sí que hay que contemplarlo. Que nosotros sepamos que esto se mueve y que va con ciertas garantías. Dónde va, cuánto tiempo va a estar, qué pruebas se le va a hacer y sobre todo si ese movimiento puede suponer un daño, ¿vale? Las intervenciones de emergencia. Esto, por ejemplo, en el caso de los BIC, hay veces que podemos actuar sin que la comisión, sin que el proceso entre que yo entrego el proyecto y la obra se va a intervenir sea tan largo, porque existe un riesgo grave para la pieza o un riesgo grave para las personas. Quiero decir, pues imaginaos que de repente tenemos una escultura que está a cierta altura y tiene un brazo que se ve que está fatal o que se va a trasladar y tiene una policromía que en ese movimiento puede desprenderse y hay que moverla con cierta urgencia. Bueno, pues en estos casos se hace un informe muy breve y se resuelve mucho más rápido, justamente haciendo solo esa acción, ¿vale? Y existe y está ahí. Y luego otra gran olvidada, que yo creo que es muy importante también para vosotros, para las hermandades, es entregar las memorias de intervención. Porque de alguna forma es como nuestra historia clínica de un paciente. Constantemente nos encontramos obras restauradas o intervenidas o tocadas que no hay ni una foto, ni nadie sabe qué producto se le ha echado a eso, ni absolutamente nada, y además en tiempo reciente. Si en la administración ya hay un registro de todo esto, fijaros incluso las hermandades lo que ganarían, porque el saber, pues se le ha dado esta marca de barniz, se le hizo este tratamiento y no ha funcionado, todo eso al final es no empezar desde cero, ¿no? Pues ya sabemos que hay tratamientos que no están funcionando y podemos saber cuál es el motivo y podemos solucionarlo, ¿vale? Entonces a largo plazo es mucha... Luego, ¿cómo podemos hacer esto? Registro telemático, que al final es lo más cómodo, o lo podemos hacer de forma presencial en cualquier ayuntamiento. Si registráis la documentación en cualquier ayuntamiento nos llega a nosotros, pero en la sede de Cádiz tenemos ese horario y hay que pedir cita telefónica previa en cualquier registro, ¿vale? Bueno, yo con esto ya me he extendido más de lo que debía, para empezar. ¿Eso es aplicable a todo el mundo, incluso a los particulares? Sí. Sí, esto es para particulares. Al final... perdón, ¿dónde está tu presentación ahora? Aquí. Bueno, mi compañero es escultor. Le invité a él porque sé que le gusta... No, le invité a él especialmente porque hemos sido compañeros durante años. Sé que está al otro lado, que él ha disfrutado ha ganado las subvenciones. Sé también que tiene una amplia experiencia más en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que ahí la verdad normalmente tenemos bastantes más medios que cuando restauramos en la calle y es una entidad de referencia. Y luego tiene la parte de trabajar la madera de la visión del escultor, que eso también me parecía importante. Perdonad que no sé ahora, aquí. Solo una duda antes de pasar a la siguiente parte, que cuando hablaban de los BIC, si un templo es BIC, ¿todos los elementos que lo conforman lo son? No, depende. ¿Por qué? A veces sí. Si la declaración de BIC se ha detallado que esos elementos sí forman parte. Este tema, además, que a veces hay que mirarlo y a veces surgen dudas, porque, claro, hay cosas que son BIC desde el año 1930 que aparece en la Gaceta, y entonces ahí, según la ley, no aparece relación ni aparece descripción. Otras veces aparecen descritos en la descripción, pero no aparecen en la relación de bienes muebles. Entonces ahí hay una interpretación también legal, que puedes decir, oye, pues es que no está la descripción, pero sí que está. Luego otras veces aparecen, pero aparece y dice, pues, imagen mariana del coro, con mano en alto. Pues imagínate lo que puede ser. Ese es un capítulo, por ejemplo, con las subvenciones en el que también se está trabajando. Y luego hay muchas piezas que son auténticas maravillas que no son BIC, que no tienen protección porque tenemos muchísimo patrimonio. Entonces es una tarea larga. ¿Vale? Bueno, os dejo con... Nos cambiamos, ¿no?
aparte de conservador y restaurador, también me dedico a la escultura, ¿no? Y bueno, lo que en Andalucía, digamos que es más prolifera, lógicamente, es la imaginería procesional, la imaginería religiosa. Yo simplemente fui, durante que hice mi carrera de Bellas Artes, fui discípulo de un imaginero, de Antonio Dube de Luque, no sé si os sonará. Y por la tarde iba a su taller y simplemente aprendí las técnicas de la imaginería y por eso me dedico a ello también, ¿no? Pero sí es verdad que quiero dejar claro, y siempre lo digo, separo siempre los dos ámbitos. Lo que es la parte creativa no tiene nada que ver con la parte de conservación y restauración. O sea, te tienes que olvidar de tu faceta creadora cuando estás. Tú tienes que tener un respeto máximo al original, a la obra, siempre. Entonces ahí tenemos que se han dado casos que llegan a lo mejor hermandades o, oye, ¿qué tal? Para restaurar, pero es que no nos gusta la comisura de la... Tú la puedes... No. O sea, no. Si tú quieres hacer una nueva, hacemos una nueva, pero lo que no voy a hacer es retallarte. Hay que tener muy claro los criterios, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues bueno, empezamos un poco. Vale. Vamos a ver primero la parte de creación artística en el ámbito de la imaginería religiosa, como hemos dicho, de la escultura polícroma. Simplemente una definición breve. La imagen pues viene de... Toco yo aquí. Yo creo que es esto que tiene un... Ahora, es que tiene esto un poquito de... El cable, ¿no? Sí, es el cable, es el cable. La palabra imagen viene del latín, imago, imaginis, que significa retrato, copia, imitación, y igualmente de ahí deriva, la palabra imaginero, ¿no? Deriva de la misma raíz. Sí es verdad que imaginero, los historiadores sabéis más que nosotros de esto, la palabra imaginero definía antiguamente a la persona que pintaba imágenes, no era el escultor que realizaba la obra, la escultura. El escultor era escultor, pero el imaginero era el que bien pintaba sobre el lienzo, bien encarnaba, pintaban las esculturas, ¿vale? Estaban los gremios muy regulados entonces, como sabéis. Por un lado estaba el escultor, por otro lado estaba el pintor policromador o imaginero. Esto es hasta la ley hasta la Real Orden de Carlos III, que se movió la flechita por lo que veo, pero bueno, que anula los gremios, y a partir de ahí, pues, en el siglo XVIII es verdad que el escultor, el imaginero, empieza a acometer las labores también de policromía, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que si se examinaba un escultor por los dos gremios podía y estaba autorizado a policromar. ¿Esta la restauraste tú? No, esta se hizo en el IAPH, pero... Sí, ¿no? Sí. Se hizo en el instituto, pero esta no la intervine yo. Tipología de obras, bueno, todos conocemos. Escultura de bulto redondo, exenta, en el caso del Ecceomo que tenemos aquí, que esta sí la intervine yo junto con mi mujer, ¿vale? De la Catedral de Sevilla. Escultura de bulto redondo. Después nos he traído relieves, que es otra tipología, pero bueno, un poco para que veamos lo que es el tema de imaginería religiosa o procesional. De maniquí para vestir, este cirineo, que es de Fuentes de Andalucía. Y esta dolorosa para que veamos la tipología de imagen de candelero. Simplemente por respeto no voy a omitir la vocación, ¿no? Y la procedencia. Lo que comentábamos, el tema de candeleros o en este caso, por ejemplo, sí la interviene por el instituto, y si se decide sustituir el candelero ante el mal estado del candelero, presentaba mucho deterioro. Tipos de madera más empleados, pues bueno, desde los tratados de Pacheco sabemos que por lo menos en Andalucía las maderas más empleadas, pino, cedrela. A partir del comercio con las Indias, pues la cedrela, que no es el cedro real, que no tiene nada que ver. El cedro real es una conífera y la cedrela es una frondosa, tropical. Ciprés,
nogal, ¿vale? Son algunas de las maderas. Después sí es verdad que para miniaturas se utilizaban mucho, a lo mejor, maderas frutales, como el limonero, el peral. Tenemos varias maderas. El proceso creativo, pues bueno, normalmente empieza, como bien sabéis, con una primera toma de contacto del cliente, de la hermandad, de la parroquia, de la entidad religiosa, se pone en contacto con el escultor. Queremos hacer una obra tal, de estas características, entonces el escultor toma esa idea, hace bocetos, dibujos, maquetas en barro, modelos, como podéis ver en la imagen del boceto del Misterio del Buen Fin de Sevilla, que realizará y próximamente procesionará un compañero, además me enorgullezco de ser amigo suyo y compañero, que es Darío Fernández, que es un gran escultor. Y bueno, una vez que se formaliza la idea y se acepta, se formaliza el contrato. Aquí veis el contrato de realización del Cristo de la Clemencia de la Catedral de Sevilla, firmado por Martínez Montañés. Y pasamos un poco a ver el proceso creativo sobre piezas que realicé en su día, en este caso este ángel del Huerto de Archino, del misterio de la oración del Huerto de Archidona de Málaga, lo que os comentaba, dibujo previo, boceto en barro y obra definitiva. Ahora veremos también esto más desarrollado. El tema de construcción de la pieza como tal, pues se parte de un embón de madera, es como se le denomina, puede ser un embón en hueco. Este aspecto lo cuidaban mucho antiguamente y ya Pacheco lo describe así en su tratado, ¿no? Cómo se seleccionaba la madera, cómo se secaba la madera, cómo incluso se cortaba en ciertas épocas del año, con ciertas lunas. Eso era muy importante para los antiguos, ¿no? Y conocían, y hoy día ese saber se ha perdido por comercialización, por necesidad por la premura, por lo que sea. O sea, hoy día el escultor, cuando compra una madera, desconoce de dónde proviene normalmente, si se ha cortado, si se ha secado mejor, peor. Tú puedes tener la experiencia de ver si una madera tiene menos repelo, más repelo, en fin, algunas características, sobre todo en la cedrela, que es lo que se trabaja hoy día para imaginería. Para estructuras se sigue usando mucho el pino, para andas profesionales, pues para las parihuelas, para los pasos, pero todo lo que es revestimiento, todo lo que es talla, normalmente la cedrela, que es verdad que la cedrela se ha puesto a precio de oro, es un disparate como está la madera, pero bueno. Pero cuidaban mucho el tema de la selección de la madera, de la manera de curarla y del ensamblado. Aquí podéis ver los anillos, en el caso de una conífera, de un pino, como la disposición de la madera, esto es un corte tangencial, ¿vale? Esta tabla, este tablón, el corte es tangencial, pero como esa disposición de los anillos de crecimiento del árbol están puestos, digamos, en sentido creciente hacia el exterior, porque cuando la madera pierde humedad va a mermar en su volumen. Entonces, en este sentido, va a tender a hacer un alabeo hacia el interior, hacia el centro de la pieza. Si lo colocamos al revés, con los anillos al contrario, el alabeo va a ser en sentido externo, va a flechar la madera hacia afuera y va a hacer que se marque la grieta más, que se abra ese ensamble. Todos esos detalles los carpinteros lo deben conocer. Y el escultor, lógicamente, o sea, tú tienes que saber cómo te trabaja un carpintero a la hora de montar un embón. En macizo, pues igualmente. Vemos cómo enfrenta, digamos, unas piezas con los anillos mirando hacia afuera y los contrarios están opuestos. Contrarresta esos empujes y esa deformación de cada pieza de madera, ¿vale? Y aquí vemos un embón en hueco, una imagen. Ahora veremos el tratamiento, esta os la he traído al final para que veamos el tratamiento íntegro de conservación, restauración de una imagen. Al retirar la tapa trasera, vemos la construcción de la pieza. Aquí quiero que veamos
¿cómo se construye? En el siglo XVIII no tiene nada que ver cómo se construye en el siglo XVII. Se construye la estructura, el embón de madera. Digamos que con el tiempo se va perdiendo la perfección en cómo se montaba la madera en el XVII, cómo se ahuecaba una escultura. Esta no está ahuecada, son los tablones enteros, pero por ejemplo sabemos los crucificados de Juan de Mesa, la perfección a la hora de ahuecar el torso. Juan de Mesa aplicaba un ahuecado muy regular en las paredes. Eso hace que la madera tenga menos movimiento y se comporte mucho mejor a lo largo del tiempo. Entonces eso se va a traducir en menos grietas, menos fisuras, menos daño en el soporte. Y aquí, sin embargo, en el siglo XVIII, esta imagen es un San Francisco Javier que provenía de Jerez, ahora la veremos, y hoy día está en Torreblanca, en Sevilla. Pues se monta, hay ensambles por testa, es decir, por cabeza. Si tengo un tablón que aprovecho y me llega hasta la rodilla, pues empalmo otro por cabeza, de ahí para arriba. Eso no hace pegamento. Una madera nunca pega por testa, eso lo sabemos. Entonces, sí o sí, eso quiere decir que el día de mañana va a ser un ensamble que se va a marcar fijo y siempre te va a dar problemas. Pero bueno, que sí que estamos viendo que en todos los sistemas de construcción hay muchísima información. Claro, claro, por supuesto, eso, esto es muy interesante. O sea, aunque estéticamente no sea bonito, ahora es veremos, un documento. veremos la casuística que presentaba esta imagen, las necesidades, porque iba a ser una imagen que era de... Se nos ha vuelto ahí. Pues dale ahí al... porque a lo mejor lleva mucho tiempo sin moverse. Hemos pasado de... Vale. Tiempo, Era una imagen que provenía de una iglesia desaparecida, desacralizada en Jerez, y en Torreblanca era de los jesuitas, y se le iba a dar, en Torreblanca se le iba a dar culto, y se iba a procesionar, una pieza de retablo que no estaba concebida para procesionar. Entonces hubo que hacer una serie de operaciones ante este nuevo uso. Sistemas de talla antiguos, pues el sacado de puntos bien por plomadas, bien por compases. Cuando antes de la industrialización no existían las máquinas, pues ellos también tenían sus truquillos para pasar de un modelo de barro a una pieza definitiva, bien del mismo tamaño, escala 1:1, o bien ampliándola. En el tema ya de la construcción del embón, pues vemos cómo normalmente el escultor planifica las plantillas sobre papel y le dice al carpintero cómo quiere que sea ese cuerpo visto de frente y visto de perfil. Entonces el carpintero monta ese embón de madera, aquí tenemos un embón en bruto, que después el escultor pasa a desbastar y a detallar, ¿vale? Empieza a definir formas, aquí tenemos herramientas, aquí vemos, bueno, arriba tenemos un escultor, abajo Luis Álvarez Duarte, que en paz descanse, conocido, por supuesto. Usaba mucho, por ejemplo, la azuela para el desbaste. Luis Álvarez Duarte era conocido por desbastar en directo, por tallar en directo. Y entonces empezamos con herramientas bastante vastas, gruesas, para desmochar, quitar toda la madera. Y empieza, además esa es antigua. Claro, no, eso iba a decir. Esa es de tonelería, en verdad. Que incluso en los oficios es muy bonito, como ahora acostumbrados a leer al Merlín, las herramientas no tienen. Te cuidado que pero al final una herramienta para un artesano, para un artista, es parte de su éxito. Entonces, por ejemplo, en orfebrería, el que los martillos sean de madera de olivo, la forma de las cabezas, la forma que tienen los enmangues, todo eso, cómo suenan las herramientas, todo eso es oficio, claro, que también es de alguna forma patrimonio, también sigue vivo también con las piezas. O por ejemplo cuando se rellenan los huecos con telas viejas, esas telas, también la forma de construir esas telas, de dónde vienen todo eso, es información y es un documento al final. Pues bien, entonces una vez que tenemos desbastado el volumen, en este caso el cuerpo, bueno, aquí vemos, ya empezamos a definir anatomía, empezamos a sacar pectoral, a diferenciar volúmenes anatómicos y es un proceso largo, tedioso. Es verdad que hoy día las máquinas, por suerte, nos han ayudado bastante.
Talla en directo, pues aquí por ahí podéis ver este soy yo con bastante menos años. Tallando en directo un ala para esta imagen que tenéis detrás, que es el ángel que hemos visto antes de la oración en el huerto, que ya está preparado en estuco para su policromía, ¿vale? Definición con raspines. Ya cuando tenemos definida la forma, pues empezamos a afinar el detalle con, aquí tenéis tipos de gubia y raspines, que son esta escofina, ¿vale? Esta especie de escofina con forma, la tenemos de diferentes tamaños. Podéis Y con tocar eso, todo esto, sí, sí. porque es que al final se aprende mucho tocando. Y con eso vamos buscando el detalle de la expresión, del detalle anatómico, y al final pues terminamos con las lijas que tenemos aquí delante, diferentes gramajes de lija. Eso después va preparado con... Aquí tenemos el avance tecnológico con los pantógrafos mecánicos hoy día. Bueno, hoy día tenemos ya brazos robóticos que directamente llevamos la pieza, la información en un lápiz o en un CD y lo metes en la máquina y te lo sacas, te lo deja para una lijita y vámonos que nos vamos, ¿no? Entonces, antes del brazo robótico, lo que tenemos es el pantógrafo mecánico. El operario tiene el modelo de barro. Aquí podéis ver, por ejemplo, estos son unos relieves que hice también para esta cofradía de Archidona. Se modela en barro. Una vez que está cocido, lo convertimos en terracota. Se coge en la máquina, en uno de los ejes. En este caso, aquí está el modelo, cogido aquí en un eje. Y aquí ponemos el bloque de madera. Y entonces tiene un palpador, que se le llama, que va recorriendo la superficie, y en donde está el bloque de madera lleva el motor y ahí lleva una fresa. Entonces va recorriendo el palpador la superficie del modelo y va comiendo en la madera el material hasta llegar a esa superficie. Se va poniendo diferentes diámetros. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un sacado de punto, que la madera tenía mucho repelo, como os comentaba. El cedro es una madera que tiene un grano que tiende a hacer mucho pelillo si no está bien seleccionada el corte, y en este caso pues se descartó, no servía, y me lo repitió directamente el carpintero. Dice: mira, te lo repito porque no ha quedado bien. Ahí está. Aquí vemos modelo, eso es esta, modelo de barro. Aquí está en arcilla, la madera ya retallada. Una vez que está sacada de punto, hay que retallarla con gubia, se le pasan los raspines para definir la forma y el relieve terminado, la cabeza terminada. Ahora veremos un par de ejemplos. Y el proceso de la policromía. Esta cabeza es de este compañero que os comentaba, de Darío Fernández. La hizo para una exposición en la National Gallery, en una réplica de una imagen de Ruiz Gijón. Y bueno, aquí no se ve, pero madera en basto. Aquí vemos los bloques con la marca de la gubia. Era una cabeza didáctica para que la gente viera el proceso. Aquí se ve el estuco en varias fases. Una primera capa de estuco en grueso que se da picado, que se llama, con una brocha de cerda sobre la madera. Una vez que se ha humectado la madera, se le ha dado humedad y una aguacola, pues se va picando el estuco, que es sulfato de cal con cola de conejo, con cola animal, y se crispa la superficie. Y después las otras manos ya van peinadas, en sentido primero vertical y después transversal. Hasta 5 o 6 manos de estuco se suelen dar para que sea una buena preparación para la policromía. El estuco, la función del estuco es que sirva de amortiguador de los movimientos de la madera y no se transmitan a la superficie, a la policromía. Policromía sin patinar, sin valorar. Aquí vemos el ojo, todavía no está acabado, y aquí vemos ya con el acabado, con una pátina artificial que hoy día se da para imitar esa pátina natural, ¿no?, que nos da el tiempo. Y bueno, aquí vemos un perfil aquí ven mejor quizás la marca de la gubia, el detalle de la lija y del raspinado, en fin. Creía que era muy interesante. Procedimiento del dorado. Cuando tenemos que dorar ropajes, pues materiales del dorador: cola de conejo, que seguimos utilizando la misma cola tradicional, pan de oro, el bol, que es una tierra, el mejor es el bol de Armenia, siempre el que se ha empleado. El bol es una tierra especial con una arcilla, con un poquito de cola pizzi. Se dan varias manos sobre el estuco
igualmente 5, 6, 7 manos, y ese bol hay que dejarlo bruñido y liso. Es ese poco de cola piscis es la que hace que agarre el oro. El oro se pega simplemente con agua, es un dorado al agua. El pan de oro auténtico, de 23 quilates, 3/4, va pegado con el agua, regenera un poco la cola piscis del bol y pega. Entonces, por eso el oro muchas veces hay que tener mucho cuidado en su conservación cuando los pasos salen, procesionan y llueve. Siempre la recomendación, no tocar. No tocar. Llamamos a un especialista y si tenemos que secar, vamos secando, tamponando con bayetas, con hisopos de algodón grande, pero sin frotar. Sin arrastrar. Efectivamente, sin arrastrar. El procedimiento del bruñido del oro con las piedras de ágata para obtener el brillo que nos da, y la fase de estofado del oro para hacer todos esos ropas. Estofa es en italiano, el origen de la palabra estofado, creo, no sé si estoy equivocado, viene de ropaje decorado, ¿no? La estofa era el ropaje, o sea, era tela rica en italiano, creo. Y ahora yo voy a hacer una anotación también ahí. ¿Veis la herramienta con la que se da brillo, se bruñe el oro? Ahora es la piedra de ágata. La piedra de ágata. Señalasela ahí. ¿Vale? Eso, por ejemplo, históricamente se utilizaban dientes de perro. Para que veáis que antes se aprovechaba todos los pinceles, por ejemplo, se hacían con pata de gallineta. Y esta pieza que tenemos ahí, señalas el pomazón. La pomazón aquí. El pomazón es esa pieza que... Y la pelonesa o polonesa. Como un pergamino. Porque el oro es tan fino que con nada... Sí, bueno, este es papel quizá, pero esto era pergamino. Bueno, es que el mío es de pergamino, de verdad. Esto siempre lo hacemos los restauradores en nuestra formación, siempre nos tenemos que hacer un juego de... El cuchillo con el que se corta el oro es también como un cuchillo de jamón, y esa especie de peinecito que hay ahí es un pincel. Eso suele ser de pelos de pony, y lo que se hace es que te lo pasas por la piel con la electricidad estática o la grasa. Entonces es una labor súper delicada. De hecho, a veces en los retablos aparecen piezas de estas, aparecen gorros con velas, porque claro, toda esa parte que ahora tenemos nuestra luz, por ejemplo, daos cuenta que en el invierno cuánto tiempo puedes trabajar tú dentro de una iglesia dorando un retablo. Esas son cosas también que cuando ves las herramientas de oficio te das cuenta de la dificultad. El tema del estofado, a mí me enseñaron a hacer el rascado del temple, porque esto es un temple que es pigmento normalmente lo que se empleaba era pigmento con yema de huevo, se hacía un temple de huevo. Y entonces se aplicaba ese color con ese pigmento y esa yema de huevo, se hacía una pintura que se aplicaba sobre el oro, y una vez seco te permitía rascar. Se empleaba un palito, a mí me enseñaron con una rama de gamón, de gamonita. Seguimos. Sí, tipos de estofado. Técnica de la barbotina, que es con este recrecido que se hacía también con el mismo estuco. La técnica del esgrafiado, rascando, o la técnica de la estofa, que era decorando. En verdad el estofado auténtico es la decoración pintada sobre el oro. Pasamos a los dos ejemplos que os comentaba. El proceso completo de una creación artística, pues modelo de arcilla, una vez cocido, lo que pasa es que la foto es muy mala. Aquí vemos esta misma pieza, esta cabeza, pero sacada de punto de máquina. Veis cómo queda muy embotada en la máquina, muy cegada los detalles, y tenemos que pasar a afinar con gubias y con raspines, ¿vale? Tenemos que definir todas las formas, mechones, en fin. Una vez terminada, se da un aguacola para preparar la madera para la fase de estucado. Varias capas hasta llegar a esta definición, que otra vez tenemos que emplear raspines y papel de lija para poder definir otra vez todos los volúmenes. Y él está todo el rato hablando del presente, pero yo vuelvo al pasado. Claro, imaginaros cómo lía un taller. Digamos que esto no ha variado con el paso de los siglos, o sea, seguimos haciendo el mismo procedimiento que hacían. Este no es igual. Quitando el tema del sacado de puntos. Las cosas que se pudren. Sí, obviamente los materiales, pero que digamos que el proceso es... Que yo quiero invitar un poco a... Embolado de la superficie, ¿vale? En este caso un bol amarillo, hay rojo o amarillo, y dorado. Y la fase de policromía se da una primera mano de imprimación,
que suele ser una guacola rebajada con pigmento, o también se suele emplear una goma laca ahora veremos, la goma laca sí, está por ahí. Es una resina disuelta en alcohol y nos permite, ya usada desde antiguo, y nos permite tapar el poro del estuco, y simplemente con un poquito de pigmento se da esa primera capa de imprimación para sellar el poro del estuco, y pasamos a la policromía, a la encarnadura con el óleo. Empezamos a meter frescores, llegamos a la última fase de policromía, y aquí pues ya lo veis, no sé si esta es con pátina, no. Aquí está sin patinar, y aquí estamos patinando la pieza, para buscar ese aspecto envejecido, ¿no? Ese aspecto del tiempo que no nos lo da, y ya terminada la cabeza. Y otro ejemplo muy rápido, el del ángel. Dibujo, boceto en barro. En este caso se modeló, ese boceto lo pasamos a un tamaño intermedio. Creo recordar que eran unos 80 y tantos centímetros. Aquí tenéis el ahuecado del torso, la parte del torso se ahueca para cocerlo en el horno, porque si no reventaba la pieza, lógicamente, revienta. Y aquí, una vez que pasamos a madera, en este caso se amplió al doble, es decir, de esos 80 y tantos centímetros pasamos a 1,70 m que tenía la escultura definitiva. Se ve un poco mal, pero bueno, en dos mitades, ahuecado, ¿vale? Se quedó el ensamble provisional para poder separarlo y ahuecar por dentro, precisamente para evitar esas grietas en el futuro. Definición de las formas con lijas, raspines. Como veis, se cuecen por partes en el horno para después en máquina, en el pantógrafo, poder trabajar cada pieza y que podamos sacar de punto por todos lados. Terminado, algún detalle, y el ala que se talló en directo. Vale. Y fase de estucado. Aplicando el estuco, una vez que está lijado, y aplicación del bol para el dorado. Dorado y estofado. Y aquí tenemos el resultado final. Vale, pues a partir de ahí pasaríamos a lo que es la conservación-restauración. La parte de legislación, que yo traía algo, la salto porque ya mi compañera Inés lo ha comentado. Igual, tema de la imagen religiosa, los valores de una imagen religiosa, pues sabemos que son los instrumentales, es decir, una pieza de culto, una pieza que es singular, es devocional, tiene un valor histórico, un valor estético, un valor material y técnico, representativo de una sociedad. O sea que tenemos varios valores que siempre son los que tenemos que preservar a la hora de intervenirla. En la conservación tenemos que tener en cuenta que conservar son aquellas medidas, la conservación de aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes. Es lo que hablábamos, esto no es nuestro, no es propiedad de las hermandades o del párroco, es propiedad de todos, y tenemos que legarla a las generaciones futuras. Hay que diferenciar. Que es mía. No sé, pero será de tus nietos, ¿no? De mañana. No sabemos, hay piezas que no tienen nada que ver con el arte. Por ejemplo, en textiles hay un corsé que lo llevaba la reina Isabel II, le intentaron matar y le clavaron aquí un estoque. Pues, por ejemplo, esa pieza ha pasado a tener un valor histórico enorme y se conserva con la mancha de sangre. O sea que nunca se sabe. Conservación preventiva, pues aquellas acciones que tienen como objeto evitar o minimizar los deterioros, es decir, antes de una intervención, con un buen tratamiento, con una buena conservación preventiva, vamos a hacer que esa restauración se dilate en el tiempo, llegue más tarde. Entonces esto es súper importante, sobre todo en piezas de devoción, por el uso que tienen, ¿no? Sí, además hay algún inciso, por ejemplo, en muchísimas de las piezas que vemos, por ejemplo, de vírgenes procesionales, casi siempre se repiten los mismos daños, que es todas las puntillas que les clavan al vestirlas, cada 4 años hay que volver a hacer la misma restauración. Eso hay formas de evitarlo, porque además cada vez que restauras y rehaces todo ese color, al final de la policromía no me queda nada. Cuando lo llevan entonces utilizando ese plazo de tiempo cada 4 años,
se le dan unas pautas para que no, Claro, eso no es lo lo que vuelvan ahora, a hacer. esa es la corriente, ¿Qué pasa, esa no? es la corriente que hay ¿Verdad? ahora. Es decir, en vez de tanto intervenir, vamos a buscar las medidas para que esto no pase. Entonces, por ejemplo, ahora muchas veces en los proyectos se exige como parte del proyecto que tienen que hacer un chaleco, tienen que hacer unas muñequeras. Muchas veces hay que modificar la forma de coger dos piezas y buscar una pieza de verdad que engarce bien, que sea de un tipo de material concreto, con un diseño concreto. Y hay muchas cosas que son muy pequeñitas, como poner una protección de goma cuando cuelgas un pendiente, o coger, o ya te digo, esto simplemente los chalecos, Corpiño. los corpiños y, De piel. y los tocados, o los trajes, por ejemplo, que pesan tantísimo. Los polleros. Una estructura. Un pollero que sea exento de la pieza, que no ancle en la cabeza o en la espalda. Todo eso es conservación preventiva, ¿no? Estamos evitando, estamos velas, por ejemplo, incidiendo sobre el foco del daño. Cuando el daño se ha producido, pues tenemos la conservación curativa, que ya es remediar ese daño. En el caso de ataque de xilófagos, en el caso de eliminar un pollero que está haciendo daño o ha degollado a la imagen. Retiramos ese pollero y ponemos un pollero autoportante. ¿Qué es un pollero? Un pollero es lo que sostiene el manto de las vírgenes. ¿Vale? La estructura de hierro normalmente, de acero, que sostiene el manto, se anclaba normalmente, tradicionalmente, eso iba fijado a la cabeza o iba fijado en la espalda, en el caso de las ráfagas también, de las ráfagas de orfebrería. Hoy día eso se hace que sea exento, que no toque a la imagen, porque claro, llega un momento que parte a la imagen por el cuello. De hecho, muchas veces antes de trabajar, yo por ejemplo que sí que he restaurado ráfagas, como con una ráfaga pesa, solamente la parte del arco puede pesar 90 kilos. Claro, porque lleva una estructura de acero, de hierro por detrás para aguantar la plata. Eso antes de intervenir hay que ver cómo se mueve, cómo sale de la iglesia, cómo lo levantan. Ahí está porque todos los años parte por el mismo sitio. Entonces, bueno, es un poquito eso, estudiar, en vez de lanzarte a hacer lo nuevo, vamos a ver de verdad dónde está el problema. Claro. En este caso, por ejemplo, vemos un tratamiento contra los xilófagos de embolsado por gas inerte para eliminar el ataque de insectos xilófagos. Por ejemplo, muchas veces la costumbre es inyectar con las anoxias, que es lo que haces. Cuando tú inyectas veneno, solamente mueren los bichos que comen madera. La larva, todo lo demás se queda vivo. Entonces, con este sistema, por ejemplo, no introduces nada en la pieza. Aquí lo que hacemos es... Y matas a todos. Retiramos en una bolsa hermética, se retira el oxígeno de esa bolsa y se va introduciendo un gas inerte simplemente por equilibrar la presión, para que no varíe la presión, que podamos provocar movimiento en esa madera. Y entonces matamos al insecto en toda su fase por falta de oxígeno. Las polillas, ¿no? Por eliminación. Carcoma, polilla. Y ya la restauración, que lo que hacemos es devolver los valores o una lectura correcta de la pieza. Ya es una intervención sobre la parte estética, digamos. Hemos erradicado los daños en esa restauración curativa y en esa intervención conservación curativa y la restauración, que lo que nos lleva es a devolver la lectura correcta de la pieza. Me voy a pasar un poquito los criterios porque ya hemos hablado también de ellos, ¿vale? Igualmente, respeto siempre al original, la legibilidad cultural del bien, compatibilidad de los materiales, la mínima intervención. Esos son los criterios inamovibles por ejemplo, en nuestra disciplina. El tema de la compatibilidad, por ejemplo, en los años 70 de repente cemento Portland, maravilloso. Todo el mundo se lía a todos los mosaicos con cemento. Claro. Eso hoy en día ha destruido muchísimas piezas. Lo que hablábamos, vamos evolucionando en criterios y en materiales, o sea, se van descubriendo materiales nuevos o se van volviendo a técnicas más tradicionales. En vez de resina epoxi para completar grietas, pues se utiliza ahora serrín, a lo mejor con cola, porque es más respetuoso y más compatible con el soporte original, que es madera. En los inmuebles, la distancia es como antiguamente, cuando tú ibas al dentista, lo primero que hacía era quitarte la pieza.
Y ahora por ya ejemplo. eso ha pasado a ser lo último. Lo último, Intenta retocar, efectivamente. vamos, yo lo que Claro, me es ir acuerdo- adelantando, pero también se está viendo que muchos materiales que se han usado siempre siguen siendo lo mejor, como pasa con la cal. Bueno, habrá algunos que sí, por ejemplo, que De hecho, nosotros seguimos la usando, mayoría ha evolucionado, vamos. en las restauraciones se siguen usando muchos productos de antaño, Ujú. porque, por ejemplo, mis profesores siempre decían, por ejemplo, una cola de conejo ha demostrado Están durante contrastados, cientos de años que funciona fenomenal. Lo que inventemos nuevo, sí, el laboratorio dice, pero le falta ese paso del tiempo, aunque nosotros hacemos unas pruebas de envejecimiento acelerado. Se hacen muchas pruebas con los materiales de restauración también. Bueno, pues un poco el tema de la consecución es conocer. Siempre digamos que la premisa de la conservación y restauración es primero conocer, reflexionar sobre ese conocimiento, tenemos que valorar y emitir una propuesta y después intervenir y por último es gestionar esos resultados. Es decir, esto tiene que trascender, tiene que tener una difusión hacia la sociedad. El trabajo no se puede quedar simplemente en los restauros que bien está ahí lo pongo. Esto tiene que tener una repercusión para concienciar también a la población. Y luego desde el punto de vista legal ahora se ha incorporado algo que antes no se hacía, que es la obligación de los planes de mantenimiento. Que eso yo creo que es esencial. Claro, mantenimiento y prevención. Es lo que Antes se hablamos. restauraba y ahí se queda. Ahora hay más conciencia de que incluso legalmente es obligatorio. ¿Y se le hace seguimiento a eso? Se está empezando a hacer. Que Se está empezando a hacer. Está Yo tengo, empezando a claro, ver. Como todo, Sí, sí. Normalmente el restaurador propone un plan de seguimiento, es decir, pues bueno, al año, a los 2 años se hace una visita y el IAPH, por ejemplo, el instituto lo está haciendo, de hacer contratos de seguimiento. Se restaura una pieza y a lo mejor pues a los 2 años, 3 Por años ejemplo, la se hace una capilla del visita Palacio técnica. de San Telmo, que eso fue una intervención tremenda, 2 veces al año se inspecciona. Se monitorizan todo el tema de cambio climático, de temperatura y humedad, para que siempre sea estable. Cosas tan poco importantes aparentemente como el polvo provocan muchísimas alteraciones. O sea, todo eso es fundamental en la conservación. Uno de los puntos que dice la difusión y Sí. la comunicación, ¿no? La difusión de lo que se hace. En este caso, con piezas que son piezas devocionales, ha habido casos en los que los procesos se han registrado los momentos en los que se hace un tag a la imagen, en el que se interviene, no sé qué, y bueno, al ser una intervención por el IAPH, por el Instituto Público, pues esa fotografía, esa documentación es pública luego después del proceso. ¿Hasta qué punto nivelar, bueno, pues ver imágenes que tienen una devoción y tienen un impacto en la sociedad, cómo nivelar, balancear eso de ofrecer una documentación de una intervención que se hace con financiación pública y cómo se hace Claro, para poder... Eso siempre se tiene en cuenta con la hermandad que es propietaria de la imagen y se respeta, digamos, ciertas imágenes, se filtran y no llegan a... De hecho, hubo una polémica por unas imágenes no sé si fueron del ministerio, bueno, una imagen antigua de restauración de piezas cuando era el instituto en Madrid, el IFE, ¿no? sí. Entonces IFE. Bueno, lo que sí que es verdad que cuando se están restaurando a veces hay imposición de condiciones de cómo tiene que estar esa imagen dentro de los talleres. Sí, también. Luego, claro, porque hay visitas guiadas y se cubre o se pone una mampara para que no se vea si es una durante pieza. la restauración o luego solamente lo ve cierto personal y luego está cubierto. Y luego en cuanto a los resultados, claro, tú esos documentos tienes también que solicitarlos con un nombre. Claro. Y firmar una serie de condiciones. Claro, porque siempre hay un informe. Una documentación que siempre se expone después de una intervención, claro. una que es pública y además se puede consultar. Claro, se termina hay cosas que se eliminan se termina un trabajo y se hace una memoria final de intervención y es verdad que, bueno, a lo mejor puede ir alguna foto técnica ahí, pero bueno, ese documento es para el propietario, para la hermandad y para la administración pública, lógicamente. Es lo que dice ella. Si alguien quiere consultar esa información, tiene que pedir un permiso, porque está haciendo un trabajo de investigación. No hay ningún problema. Y luego tú ahí firmas unas condiciones de cómo haces ese uso. Aunque no tenga ningún tipo de problema así de mostrar al público ciertos aspectos,
claro, siempre te obligan, por ejemplo, yo he restaurado muchas piezas que para poder utilizar esa documentación yo tengo que pedir una autorización y atenerme a unas normas y lo firmo antes de usarlas. O sea que... Una confidencialidad, una Sí, bueno, yo por ejemplo, la imagen de candelero que os he mostrado antes, hemos tenido que pedir permiso. Claro, todas esas imágenes... Para poder difundirlas. Sí. Tienen intimidad, digamos, ¿no? Sí, somos conscientes que estamos trabajando con piezas de devoción, con imágenes de devoción. De hecho, es que en nuestros contratos incluso, cuando trabajamos para institución, no podemos... O sea, firmamos como un silencio. Como sí, de confidencialidad que decías tú. Bueno, pues la conservación, la disciplina científica de la conservación-restauración frente o versus la intervención pseudoartística, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es la labor del restaurador y el papel y la figura del restaurador, conservador-restaurador con estudios reglados frente a profesionales de otros ámbitos que tocan con más o menos acierto. Los intrusos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, simplemente un profesional con formación reglada, su función es la preservación del patrimonio para generaciones presentes y futuras, o sea que esto siempre lo tenemos nosotros muy presente. Y lleva a cabo el planteamiento estratégico, el examen y diagnóstico, elaboración de planes de conservación, propuestas de tratamiento, conservación preventiva, tratamiento de conservación-restauración y documentación de las observaciones y de cualquier intervención. Es un proceso muy largo y que, digamos, que te vincula a esa pieza no en el momento solo de la intervención, sino posterior. Y bueno, otro tipo de profesionales ajenos a la disciplina, pues no tienen la formación específica o necesaria para intervenir sobre los bienes muebles, suelen emplear materiales y técnicas no adecuadas, lo que hablamos de muchas veces es irreversible, ¿no? Las intervenciones acometidas, y no va precedida normalmente de un informe, o sea, no hay un estado previo de cómo estaba esa imagen, no se justifica el por qué se le hace algún tratamiento, por qué se repolicroma, como vemos aquí, ¿no? Pues paleta en mano y pincel y, bueno, dándole ahí unos retoques. A los profesionales se les exige... Es lo que hablábamos, Si yo soy imagínate que soy un profesional. Una imagen. Yo tengo que comunicar a la administración, oye, voy a proceder a la restauración de esta pieza y tal. Si no está inventariada, no... Claro, si no está es el inventariada, sería recomendable. Pero es recomendable. Y siempre, por ejemplo, si es verdad que al obispado, si es una imagen, deben de notificarlo, bien sea de hermandad, de parroquia, tiene que notificar que vas a intervenir en el obispado. Hay una delegación de patrimonio que ellos tienen que ser conscientes de que se va. Y se lo saltan a la torera. Por supuesto, si tienen protección, tienen que tener, o sea, más ahora, nosotros por ejemplo en eso estamos, yo cuando he llegado con las titulaciones, las subvenciones de arte sacro también, que nos acrediten, que nos manden además la documentación, porque muchas veces todo el mundo restaurador, se arregla un mueble restaurador, o sea, que hay que acreditarlo, que hay que presentar el título, vamos, y que además cada vez está más complicado, porque... Aquí vemos lo que os comentaba antes, porque le decíamos de... perdón. Sí, no, porque aquí hablamos de un número, un porcentaje, en este caso imaginería, muy reducido del total, es decir, que está catalogado o es un porcentaje muy pequeño dentro del total de la imaginería que tratamos, en este caso en Andalucía. A ti como restaurador, entiendo que también trabajas fuera del instituto, has hecho también restauraciones fuera del instituto. ¿Qué te parecen los criterios que se siguen por otras administraciones, en este caso obispados, ¿no? Que son los que tienen el valor de velar por estos criterios, es decir, lo mismo tienen esos organismos de patrimonio? ¿Cómo crees que se están siguiendo también bien, correctamente, los criterios que se hacen en el instituto en este caso, o aquí por esa flexibilidad de que bueno, no son elementos inventariados o catalogados, pues se da otra circunstancia, o según el caso? Hombre, hoy día yo creo que hay un poquito de más sintonía entre, por ejemplo, obispado, yo conozco más en Sevilla el caso, con las instituciones públicas, con IAPH o con la Junta, con la Dirección de Bienes Culturales
incluso con la universidad tienen acuerdos con la facultad y con el grado de conservación y restauración. Sé que han montado taller propio de restauración diocesano. Son dos compañeros que, bueno, los conozco y, bueno, mantienen un criterio. Distinto es que se filtre más o menos y se cuele alguna intervención que, volvemos a lo mismo, o no se ha notificado bien, o no sé, pero ya, por suerte, cada vez menos. Siempre hay excepciones. Y siempre hay excepciones. Yo estoy al otro lado del teléfono y, claro, hay muchos restauradores llaman un poco porque dicen, hombre, a ver, pues si yo presento un proyecto que ha valorado la comisión, ¿cómo ahora de repente en la parroquia van a contratar a una persona que sabemos que no tiene título? O sea, eso está pasando. También es verdad que cada vez más está pasando y se ve como algo que está mal hecho, cuando antes era la normalidad, que una persona que tuviese ciertas dotes artísticas retocara una imagen o interviniese un bordado. Yo creo que ahora hay mucha más conciencia de eso. También por eso la ley se hace más restrictiva. Es que es complicado. Yo, por ejemplo, también el caso de, me parece que fue en Vélez, Málaga, salió ardiendo también esta Semana Santa pasada una dolorosa, y bueno, el autor fue y en 2 o 3 días la intervino, y me imagino que también en Chiclana, Repolicrom. Sí, aquí también. Unos días antes de Semana Santa también se Dice- hizo una intervención de urgencia. es su autor, pero tú dices, bueno, ¿hasta qué punto es la persona idónea para intervenirla? ¿No? Esa era otra pregunta que es bastante recurrente muchas veces. Estando el autor vivo. De la imagen, ha pasado con la Virgen de Santa Genoveva. Efectivamente, que pasar a que la restauración sea por un profesional, que no es el autor, o incluso aquí ha pasado, bueno, pues, obras de un imaginero, que bueno, pues se ha decidido que es una persona la que tiene que decir sí o no restaura a alguien las imágenes de esa... Es complejo, claro, ahí entramos ya en la propiedad intelectual y... de la obra. A ver, Complejo. ahí quizás en obra actual quien marca tendencia es el arte contemporáneo, porque eso sí que son obras que incluso muchas veces son efímeras, pero claro, el que compra una obra de arte contemporáneo por una pasta no quiere perder ese elemento. Entonces ahí normalmente, como son autores vivos, como tienen derechos sobre su obra, hay que pactarlo con el propietario, con el autor. Entonces la tendencia en arte contemporáneo, que entiendo que debe ser la misma que en imagen, que en este tipo de piezas. Pero no tiene legislación al respecto, ¿no? Es decir, no obliga Claro. a que una imagen que quiera restaurar, si tú tengas su autor vivo, tenga que ser la persona la que restaure, ni todo lo contrario. De hecho, claro. De hecho, en el caso de Santa Genoveva hubo juicio y, bueno, se dictaminó que el restaurador era la persona correcta para intervenirla y el autor estaba vivo. En fin, casos desafortunados, como hablábamos. En el santuario de la Virgen de Setefilla, en Lola del Río, pues tenemos estas 2 imágenes del 18, un San José y una Magdalena egipciaca, creo que María egipciaca, y bueno, se llevó no sé si se llevó la policromía por delante, pero bueno, aquí están, que no tienen nada que ver. Y este San Jorge de la iglesia de San Miguel de Estella, que también tuvo repercusión mediática, pero bueno, se conoce menos que el Ecceomo de Borja, pero es espantoso. O sea, y aquí, por suerte, este es el caso que yo comentaba antes, que sí se pudo recuperar. Se pudo retirar este repinte y limpiar esta policromía, que estaba muy deteriorada y estaba en barnices oxidados, estaba en fin, pero se pudo recuperar, realizar una limpieza y una reintegración correcta. El que vaya sube un punto. Sí, es de tío vivo. Claro, pero bueno, que estas cosas al final son por falta de conocimiento. Claro. Y vemos un montón cuando vamos de cosas que se han hecho. Este caso, por ejemplo, el Nazareno de San Lucas la Mayor, Luis Álvarez Duarte, fantástico imaginero, pero claro, estamos hablando de 2017, vamos, que no hace tanto. Pues por gusto no me convence la peluca, no me gusta y bueno, le pongo pelo de talla, ¿no? Me imagino que será, no sé si será estopa o será alguna resina, epoxi o algo, y le coloca su pelo y ala. Aparte de que, bueno, repolicroma y lo que hablábamos,
¿Quién le pone el cascabel al gato en esto? Cambio la corona también. Es que varía totalmente la fisonomía, la contemplación estética de la obra. Ya no es lo que ha llegado hasta nuestros tiempos. En Rota, una imagen que es la Virgen de la Expectación o de la O. Me imagino que sí la conocéis. Y bueno, yo cuando vi la imagen no la he visto en directo, ¿eh? Esto fue buscando información para la ponencia. No, mal, no necesita palabras, ¿no? Perdón. Igualmente en Rota, y conozco al escultor y un compañero que le tengo aprecio, pero no, tú no puedes coger una pieza de Francisco Pinto, berraquero, y hacer esto, ¿no? Paño de sudario, aquí tenemos. Que cambia completamente el estilo. Aparte, claro, retallo. Interpretación histórica. Vamos a ver. Era una copia de un crucificado de Cádiz, creo recordar. Bueno, pues mantenga usted en la dependencia privada de la hermandad y si queremos encargamos uno nuevo al escultor. Aquí no hay vuelta atrás, por ejemplo. O sea, aquí nos hemos llevado madera y aquí ya hemos cambiado totalmente la fisonomía. Una Inmaculada en la parroquia de San Gonzalo, en Sevilla, igualmente. Pan de plata nuevo, pues, que además es de una tosquedad que la pieza puede tener más o menos mérito artístico, pero bueno, es que esto, y esta ya es en Gran Canaria, de premio, esto es de traca. Es del siglo XIX y bueno, esperemos que algún día puedan recuperar la policromía, esperemos que la hayas dejado debajo. La conservación, definición y contenido, pues bueno, la conservación preventiva es estrategia, lo que hablábamos antes, para controlar los riesgos de deterioro, es decir, actuamos sobre el foco del daño antes de que produzca el daño, ¿vale? Las humedades, regularizar la temperatura en una iglesia, en un camarín, es fundamental lo que hablaba ella, hacer un estudio con un data logger, con un termohigrómetro, qué niveles de temperatura y humedad tenemos a lo largo de un año en un camarín de una Virgen o de un Cristo. Es súper importante tener esa información registrada. Y además en la cuestión de preventiva es algo que históricamente se tenía muy en cuenta. Por ejemplo, la Catedral de Sevilla en tiempo tenía 7 o 8 personas encargadas del mantenimiento que sabían, pues por ejemplo, cómo abrir unos tubos de ventilación que hay en las cubiertas para que eso ventilara, muy pendientes de las grietas. Muchas de estas medidas al final es poner un buen desagüe con una especie de rejilla. O ventilar, simplemente. O ventilar. Bueno, las ventilaciones igual, eso hay que hacer un estudio. Por ejemplo, en el norte están poniendo, para evitar los cambios climáticos, calefacción debajo de los bancos de las iglesias, por supuesto quitar todas las flores naturales, sustituir las velas, sustituir las bombillas. Iluminación, LED, claro, en vez de... Entonces, bueno. Conservación preventiva también es simplemente registrar el estado de conservación, el hacer eso, un examen periódico y decir, bueno, pues ha aparecido una grieta, un daño, tal, pues tenerlo controlado y poder actuar a tiempo. No me voy a extender mucho, documentación, el análisis de riesgo, el diseño y la implantación de procedimientos, o sea, de un programa de mantenimiento y la verificación de que ese programa se cumple y que es idóneo, de que está adecuado a la situación de cada pieza y una revisión periódica. En escultura polícroma, los principales deterioros pues tenemos en el soporte biodeterioro, bacterias, hongos, insectos, en fin. Aquí podemos ver xilófagos, ataque de pudrición de hongos, esto es pudrición parda, que es muy, muy conocida en el campo de la escultura policromada, ¿no? Del soporte madera. Medioambientales, cambio de temperatura, humedad. Si no tenemos una temperatura humedad homogénea, lógicamente ese soporte, esa madera se mueve, es una materia viva. Entonces eso nos va a producir unos daños, bien sea por humedad extrema, pérdida de pintura, de policromía, bien sea por lluvia, hemos perdido... medioambientales también, pues tenemos radiaciones lumínicas, electromagnéticas, una iluminación, en la foto no se ve muy bien aquí,
una iluminación excesiva sobre la obra, es un foco de calor además, si esa iluminación no es correcta, si es incandescente, nos está produciendo un foco de calor que incide sobre la pieza y además desvirtúa totalmente la visión. Pérdidas de policromía, aquí no veo ni siquiera, hay humedades goteras, es que no se ve muy bien. Las goteras son un clásico. Claro, sí. en este Hay caso muchos se ve, lugares por goteras. eso es. Y la iluminación, por ejemplo, también no es solamente, también tiene un efecto térmico sobre las obras. Bueno, y obviamente las velas, en los cultos ahora veremos el efecto de las velas, ¿no? De las velas encendidas en los altares de culto, en los pasos. Desastres naturales, bueno, esto ya es terremotos, como puede provocar incendios, inundación. Factores extrínsecos, causas humanas, besas más no altares de culto, exceso de velas, no ha llegado a ver incendios, bueno, Sí, por ejemplo, mala manipulación, una mala planificación en cómo vamos a mover esas piezas, en cómo vamos a trasladar, en cómo vamos a subirlas a las andas procesionales, labores de vestido, actuaciones incorrectas, repintes, bueno, el tema de la guerra, de daños por guerra, fuego y una mala prevención. En este caso, por ejemplo, creo que es la iglesia de Santa Cruz de Cádiz, también por motivos económicos me imagino, una falta de mantenimiento en el edificio pues provocó una caída de cascote y aquí no se ve pero tiene la mano partida la imagen de San José. Bueno, el Salvador de Sevilla, cuando cayó toda la... Claro. Que eso era impresionante, vamos, entrar allí. Fuego por una mala planificación, a lo mejor durante la procesión o una vela demasiado cerca del ropaje y seguridad incorrecta en los templos por robo, podemos tener otro tipo de daño, los intrínsecos, es decir, el envejecimiento natural de los materiales, cuarteados de las policromías por el movimiento de ese soporte que está debajo, pero esto es inevitable y además eso nos da la datación de la obra muchas veces, ¿no? Ese tipo de cuarteado nos dice si es del 17, si es del 18. Envejecimiento de barnices, producen un amarillamiento, cambio de tonalidad en los pigmentos, lo que hablábamos, esos azules, cómo se pueden convertir en verdosos con el tiempo. Las azuritas. Efectivamente. Se ven muy mal las fotografías, pero bueno. Una mala praxis en la ejecución del escultor o del policromador de la época. Y del restaurador a veces también, que parece que no estamos publicando aquí, pero a veces hay restauraciones. Claro. Porque también es verdad que hay que comer, entonces a veces se plantean cosas que sabes que no son correctas, pero hay quien está dispuesto a hacerlas. Pero eso como en origen, factores, digamos, intrínsecos de la obra, una mala realización de una policromía puede provocar una superficie arrugada en el tiempo porque tiene un exceso de secativo o de aceite, ese óleo, y entonces produce unas arrugas en superficie que después eso no se puede retirar. O un cuarteado por exceso de secativo en este caso, o una mala selección de la madera o una falta de ahuecado. Aquí vemos cómo ha rajado la madera desde el centro del árbol, se ha usado todo el centro, el duramen, y provoca grietas radiales. Roturas en piezas por manipulación, faltas de dedos, igual rotura de pérdida. Los dedos son un clásico. Roturas de elementos como ojos de cristal, exceso, de aquí no lo vemos, pero bueno, exceso de agujero para colocar elementos de orfebrería, de potencia, fisuras, igualmente, este no es por mala manipulación, en este caso el escultor colocó la madera o el carpintero colocó a la madera el hilo de la veta del pino, esta era una conífera, y está colocada en mal sentido, en vez de ir hacia el hombro, está en este sentido, y entonces lógicamente tenemos el clavo aquí arrajado. Si es verdad que era una escultura para el altar mayor, para el presbiterio, no era para procesionar, y no se le colocó cogida atrás, en la espalda. Simplemente tenía los clavos de la mano y los de los pies. Entonces, por peso, ha terminado abriendo aquí. Tema de elementos para fijación de mantos, ráfagas, que están provocando daño. O simplemente malas actuaciones por falta de cuidado y a la hora de... Bueno, aquí vemos un relleno con espuma para poder mantener los brazos en su sitio, ¿no? O polleros que simplemente están cogidos ahí a la espalda y están provocando daños en ese soporte. Daño, pues en policromía, acumulación de polvo. Esto es muy importante, lo comentaba Inés. El polvo acumulado lo que hace es que atrae la humedad.
Entonces, si tenemos una fisura, pues lo que va a hacer es que esa humedad va a hacer que mueva más la madera, el soporte, y nos provoca más daño, más levantamiento de policromía. Bueno, aparte que el polvo muchas veces tiene esporas, Claro. tiene azufre, tiene contaminantes atmosféricos. Entonces, que no se presta mucha atención, pero realmente es como tener un montón de productos químicos encima de esas policromías. La oxidación de barnices y la manipulación, en este caso aquí ha habido un desgaste por roce en algunas zonas, pues para cogerlo, ponerlo en el altar de culto, aquí vemos en el brazo, y todo eso va provocando unos daños en cuanto a suciedad superficial llamativos. Por humedades, vemos cómo ha perdido esta imagen prácticamente toda la policromía en la cara, en el rostro. Ampollas por incendios, por fuego, microampollas. Esta es la imagen del Cristo de Bregara, se restauró en el instituto hace unos años, y por un foco de calor, de llama muy próximo, pues lógicamente ese calor termina trasladándose a las partes superiores y produce esas microampollas. Efectos de la lluvia, cera, un angelote que iba sobre un paso en unas andas procesionales en la esquina, pues cómo le va cayendo toda la cera del guardabrisas, de la candelería. Igualmente, efecto de la humedad, alfilerazos por el desvestido de las imágenes, una mala protección, como comentábamos antes, simplemente por no poner una pieza de goma aquí o de caucho, de neopreno. Eso es, como el roce va erosionando. Las cogidas también de las joyas. Actos devocionales, ¿no? El desgaste. Esto es muy controvertido porque, claro, estamos hablando de imágenes de devoción. No podemos evitar los besamanos. Incluso, ¿qué hacemos? Reintegramos, tapamos, o sea, quitamos esa impronta y esa seña de devoción. Reintegramos aquí el estuco y la policromía, o dejamos de momento actuamos sobre el daño y ya se elimina ese besamano. Hoy día incluso se recomienda. Eliminar eso también es quitarle parte de la historia. Claro, hoy día lo que se tiende también incluso a proponer es un segundo juego de manos. Así de, en los besapiés es imposible, pero hay veces que se recomienda tener un juego de manos. Con los pantógrafos actuales, tú no tienes ni que tocar la pieza. Y se hace una réplica y se colocan para los cultos, para los besamanos, y después se devuelven las originales cuando la imagen ya está en el camarín o está. No me voy a extender mucho aquí porque además se ve muy mal. Pero bueno, pautas conservativas, pues edificio, lo que hablábamos, verificar el estado de los muros para controlar humedades, comprobar que no hay infiltraciones de humedad, cierres de ventanas, que no haya cristales rotos, revisar instalación eléctrica, que muchas veces puede provocar incendios. En cuanto a medio ambiente, en los camarines de las imágenes, en las capillas, dotar de medición de temperatura-humedad, estos aparatitos que se colocan hoy día, data logger, que además van digitales y te da la información informática, la tienes en el portátil sobre la marcha. En los edificios con doble puerta, con puerta y con cancel, mantener siempre la puerta interior cerrada por el paso de feligreses para que no haya muchas fluctuaciones de temperatura-humedad. Intentar tener en las iglesias es muy difícil, pero tener controlado y regularizado la temperatura y la humedad. El tema del exorno floral, de la decoración con flores, pues intentar que sea la mínima posible y retirarla al máximo de. Para aumentar las distancias. Claro, con la imagen. Porque quiera que no es un aporte extra de humedad. Y mantener ese microclima, evitando esos sistemas de refrigeración, calefacción, colocando bancos calefactados, a lo mejor reparten mejor ese calor en todo el templo y no lo focalizan. Hay que ver qué es lo que pasa ahí y luego ya tomar medidas. Claro, primero hacer el estudio y después ver cuál es la solución. El tema de la iluminación, pues ahora se resuelve un montón con los LED, porque hay muchas bombillas que liberan mucho infrarrojo, que eso eleva la temperatura, hace como una especie de incubadora en el camarín, y también la radiación ultravioleta que deteriora, oxida los barnices muchísimo, que es casi de las más dañinas que hay. Pues eso simplemente con un cambio de bombina se arregla. Luces que se encienden y se apagan, o sea, el efecto del daño de la luz es acumulativo. Cuanto más tiempo tengo la bombilla encendida, más daño provoco. Pues todo eso son acciones súper pequeñitas. Coger las piezas con guantes, que eso hasta a los restauradores nos pasa. Transportar las imágenes sobre un carro, eso evita muchísimos daños. Porque de verdad que en las manipulaciones y traslados es eso, el 90% de accidentes son ahí.
Cuando se mueve una pieza y simplemente ponerla sobre un carrito de ruedas, mirar la ruta por la que vas a Planificar el traslado, la pieza, claro. y ver que está despejada. Hacerlo con gente que Todo eso. habitualmente sepa mover, calcular bien los pasos. No agarrar, por ejemplo, de zonas salientes de brazos. Un clasiquísimo es el apretón de los brazos. Cuando va a salir la imagen, le pego un apretón y rompen toda la tornillería. Por ejemplo, ahí muchas veces es simplemente tener una junta de goma para evitar que ese apretón sea sobre la madera original. Entonces, bueno, es buscar todas esas pequeñas alternativas que evitan daños mayores. Y bueno, controlar el tema de insectos, pues eso, hacer un examen y no colocar más flores de la cuenta. ¿Por qué? Porque atrae insectos, atrae Por ejemplo, microorganismos. los insectos están siempre por encima de una humedad relativa del 65%. Claro. Entonces, si bajamos esas humedades relativas, ya sabemos que la probabilidad de infestación Es menor, es mucho baja más mucho. pequeña. Pues a lo mejor si dentro de la imagen puede haber esa humedad también. Eso lo hacen también con los jamones. Claro. Claro. En cuanto a seguridad, pues lo que hablábamos, en cuanto a seguridad, colocar sistemas de alarma, Llegan a buscar y no se puede. verificar los cierres de puertas y ventanas, en fin, asegurar el muro base de las piezas de gran valor. O sea, no te vayan a hacer un butrón a lo mejor por una habitación donde tengas tú el tesoro, digamos, de la y a iglesia, veces ¿no? yo que sí que he trabajado en orfebrería, con eso hay, por ejemplo, una de las cosas que restauré del siglo XVI era una pieza de libro. Pintaron la iglesia y bueno, cuando nos llamaron nosotros es porque de repente llamaron de Málaga, esto estaba en un pueblo cerca de Sevilla, llamaron de Málaga que había aparecido esa pieza del siglo XVI de oro, y es una cruz, una colla así y cruz así, dentro de una madriguera que le había encontrado un cazador, y en el propio ayuntamiento no se habían dado cuenta, porque claro, tú eso lo tienes ahí, va pasando el tiempo y de repente un día, porque te llama la Guardia Civil que se lo ha llevado, o sea, que incluso el comprobar que todo está en su sitio, porque claro, esas piezas son muy golosas. En cuanto a función, pues en los altares ubicar candelería a una distancia prudencial, en los pasos modificar las aberturas de las tulipas, que ahora veremos que hay un sistema que evita esas salpicaduras, contar en las salidas procesionales con extintores y evitar en la medida de lo posible besamano y besapié. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, si no podemos evitarlo, restringir un poco el uso del pañuelo y por supuesto nada de colonia ni nada de... Muchas veces hace más daño la abrasión de ese pañuelo. Cuando limpia. Pintalabio. El pintalabio también, claro, por supuesto. Sin maquillaje. Claro. Natural. Voy a adelantar un poco porque ahora vamos a ver interponer. Es que creo que ya Lo dejamos pues, fuera de... Bueno, un poco lo que habíamos. has profundizado mucho. Tratamiento de humedades. ¿Qué más? Por ejemplo, este sistema para tapar los pasos ante la lluvia, ¿no? Hoy día hay... no se ve muy bien, pero esto es un data logger, lo que hablábamos de controlar la temperatura, humedad y el tema de la iluminación. Hoy día hay sistemas y además Endesa incluso facilita mucho el tema del montaje de la iluminación en capillas y en iglesias. Las tulipas tienen este tipo de cerramiento que no asfixia el fuego, pero se coloca y evitar esa salpicadura de cera. Elementos como de orfebrería, como rostrillo, pues un acolchado, evita ese roce sobre el rostro. No sé qué más, bueno, ¿qué más Sistema vemos? de montaje de las Sistema de montaje, aquí coronas. vemos menos cantidad de velas y más retirada, en fin, un poco, y bueno, el sistema de vigilancia es un poco En general, corpiño, vamos a ir ¿sí? apuntando porque si no, nos quedamos aquí esta mañana. En general, intervenir lo menos posible, intentar evitar el daño, y luego también yo aquí quiero ver que ahora mismo estamos en un punto que antes era todo como muy artesanal, pero hoy en día también vamos a empezar a trabajar con nuevas tecnologías que ya se están aplicando en la restauración, que no vamos a, bueno, sí en la creación, y que también nos van a facilitar un montón de cosas que a lo mejor también van a cambiar los criterios, que ese es el reto que tenemos ahora mismo de eso, que al final una bombilla puede hacer muchísimo daño, ¿no? Bueno, Pues si nada. queréis podéis ver esto, que es muy interesante, entonces que recojamos. Hay que tocarlo, que olerlo, que ver lo que pesa. Mira, pues, por ejemplo, las manos de mármol,
porque al final las herramientas importantes... Eso fue un caso de vandalismo en un monumento de un Sagrado Corazón en la Roda de Andalucía. Y entonces se subió una persona de noche y partió con un adoquín, partió las manos y la cara. Y se perdieron falanges, no aparecieron por los arriates, entonces pues con las mismas manos se sacó. Yo lo que hice fue completar el volumen de esa falange que faltaba sobre las mismas manos, en lo que quedaba de original, y eso se escaneó. Se hizo un escáner 3D y se llevó a sacar de punto, porque hay máquinas que igual en madera sacan en piedra. Esto se nota la marca de la saca de punto de la máquina. No sé si se nota por Sí, aquí, se nota, se nota. un poquito. Aquí tiene los escalones. Y eso después pues se retalla y se perfila con... Estaba diciendo yo que iba a haber traído que antiguamente se lijaba con la piel de un pescado. Que era y además son tradiciones que van pasando y ahora se han perdido, pero que se han perdido hace bien poco, que hay gente que tiene 50 años y lo sigue usando. Los pinceles, por ejemplo, los que trabajamos en estas cosas, los pinceles, las brochas... El otro día una cruz rompieron.